student. Glad to meet you again. En esta clase veremos el uso de tú y das en el tiempo presente simple. De antemano quiero manifestarles que las formas tú y das se utilizan únicamente en el tiempo presente simple. ¿Cuándo? Cuando vamos a preguntar y cuando vamos a negar. Veremos entonces inicialmente el uso del verbo auxiliar do. El verbo auxiliar do dicen que es uno, nada más. Pero mucha gente, muchos docentes manifiestan que son dos, do y das. Para mí es uno únicamente. Bien, ¿cuándo utilizamos el verbo auxiliar do? Lo utilizamos con estos pronombres, I, you, we y they. Repito, ¿cuándo los utilizamos? Para hacer preguntas y para negar. Para hacer preguntas, repito, y para negar en el tiempo presente simple. El verbo auxiliar do, como tal, repito, perdóneseme la redundancia, como verbo auxiliar no traduce nada. Es un indicador. ¿Qué indica el verbo auxiliar do en la pregunta y en la negación? Indica tres cosas. Primero, que la oración, bien sea pregunta o negación, está en tiempo presente simple. Repito, está en tiempo presente simple. Segundo, nos recuerda el verbo auxiliar do que lo utilizamos con los siguientes pronombres. Repito, I, you, we y they. Y tercero, para preguntar y negar. Esas son las tres situaciones que nos indica el verbo auxiliar do. Como verbo principal traduce hacer. Ya más adelante, cuando estemos viendo una serie de oraciones, entonces hablaremos de la situación de do como verbo auxiliar y como verbo principal. Bien. Para preguntar, dijimos. Entonces, cuando vamos a hacer preguntas, tengamos en cuenta la estructura. La estructura es importante y nos ayudará a no equivocarnos y a tener una mejor seguridad. Entonces recuerde que para preguntar vimos acá verbo auxiliar, sujeto, verbo principal, complemento y signo de pregunta. En la clase anterior, si mal no estoy, vimos la manera o la forma de hacer la oración afirmativa. Y se dijo que la oración afirmativa estaba constituida por un sujeto, un verbo principal y un complemento. Hagamos de cuenta que aquí no está el verbo auxiliar ni está el signo de pregunta. Entonces, a título de recordatorio, les manifiesto una vez más que la oración afirmativa se forma de sujeto, verbo principal y complemento para que lo tengan en cuenta. Y es importante. Pero acá estamos hablando de las preguntas. Entonces, tenemos inicialmente verbo auxiliar, sujeto, verbo principal, complemento y signo de pregunta. Cuando yo estaba estudiando, de pronto me quedaba un poco difícil la estructura. Entonces, yo pensé ya como docente que a mis alumnos también les podría producir un poquito de dificultad. Entonces yo les manifestaba, haga la oración afirmativa o la estructura afirmativa primero y luego le antepone el verbo auxiliar do y al final le coloca el signo de pregunta. Y lo que es afirmativo se convierte en pregunta. Entonces tenemos acá a título de ejemplo la siguiente oración interrogativa o en forma de pregunta. Tenemos un verbo auxiliar, repito, que es do, un sujeto you, un verbo principal que es el que indica la acción play, en este caso jugar, y soccer el complemento que está conformado por una palabra. Recuerden que también se dijo que el complemento puede ser formado por una o varias palabras, perdón. Entonces, la oración nos quedaría así. Do you play soccer? ¿Juega usted fútbol? Do you play soccer? Y como ya hemos dicho, el verbo auxiliar se trabaja con estos pronombres. Entonces yo puedo decir, do I play soccer?
Do you play soccer? Do we play soccer? Do they play soccer? ¿Ya? Según la oración que estemos elaborando en espacio y en el lugar o en el medio en que corresponda. Muy bien. ¿Juega usted fútbol? Perfecto. Para negar, para hacer la oración negativa, tenemos entonces acá que la estructura es sujeto, verbo auxiliar, negación, verbo principal y complemento. Y tenemos como sujeto you, verbo auxiliar do, negación not, verbo principal play y complemento soccer. You do not play soccer. Usted no juega fútbol. Repito, you do not play soccer. Ya se dijo que indica el verbo auxiliar do. Nos indica, repito, tres cosas. ¿Con qué pronombres utilizamos el verbo auxiliar do? ¿En qué oraciones? Dijimos que en preguntas y negaciones, ¿ya? ¿Y en qué tiempo? En tiempo presente simple. Recordemos que el tiempo presente simple hace referencia a todas aquellas actividades rutinarias o cotidianas o diarias, ¿ya? O sea, que es lo que hacemos todos los días: levantarse, despertarse, desayunar, comer, almorzar, etcétera, etcétera. Tenemos estas oraciones como ejemplo. I need help. Yo necesito ayuda. La primera oración es una oración afirmativa que está conformada por el pronombre personal yo, que es el sujeto, el verbo necesitar, que es el verbo principal, y el complemento, que es la palabra ayuda. I need help. Yo necesito ayuda. Aquí cabe recordar que hay algunas palabras como help, ya, que en este caso es nombre o sustantivo y que también puede ser verbo, para que lo tengan en cuenta, porque podemos confundirnos. Entonces hay palabras que desempeñan diversas funciones dentro del idioma. Entonces dijimos que esta es una forma afirmativa. Ahora, la pregunta. Mire usted que la oración I need help, como lo dije hace un momento, es una oración afirmativa. Y les manifestaba que para convertirla en pregunta, en este caso y con los pronombres you, we, they, incluido I, entonces anteponemos el auxiliar y al final colocamos el signo de pregunta y nos queda la oración afirmativa en forma de pregunta. Do I need help? Necesito ayuda. Y la forma negativa. I do not need help. Yo no necesito ayuda. En donde la formamos con un sujeto, con un verbo auxiliar, con la negación, el verbo principal y el complemento. En estas oraciones hemos colocado un pronombre que hace la función de sujeto, o sea, reemplaza a la persona, el animal o la cosa que realiza la acción. Pero aquí, en algunas oraciones, podríamos colocar los nombres que correspondan a ellas. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la forma das como verbo auxiliar, o sea, uso del verbo auxiliar das. Das, al igual que do, no traduce nada, pero nos indica que la oración primero se hace con estos pronombres. En este caso, das, como verbo auxiliar, vamos a trabajarlo con los pronombres de tercera persona. He, que es para el masculino, she para el femenino e I para el neutro. Con los nombres que pueden ser reemplazados por estos pronombres, ¿no? Entonces aquí tenemos el caso de Carlos, de Tomás, de Jorge, de Albert, de Steve, qué sé yo. Y acá el femenino. Por ejemplo, tenemos Jennifer, Paola, Mónica, Marta, Jacqueline, bueno. Y el neutro para las cosas y los animales, para que lo tenga en cuenta. Podemos decir dog, house, car, mouse, etc. Entonces, la primera situación es que el verbo auxiliar das nos indica que es tiempo presente, que se utiliza con las terceras personas y, por último, para preguntar y
para negar, para que lo tengamos en cuenta. El verbo auxiliar das no traduce nada. Para preguntar, la estructura es idéntica, es la misma estructura que trabajamos con el auxiliar do y es verbo auxiliar, sujeto, verbo principal, complemento y signo de pregunta. Bien, y aquí tenemos el ejemplo. Does he speak English? Does he speak English? Does he speak English? Y tenemos la traducción. ¿Habla él inglés? Se preguntará usted qué hace esta letra S aquí y debajo de ella tiene la X como si estuviésemos tachándola. Entonces recuerde que en un video hablamos de las terceras personas en la forma afirmativa y los cambios que en ella se presentan. Entonces la S que va en la forma afirmativa, supongamos que no tenemos el verbo auxiliar das, ni tenemos la interrogación, el signo de pregunta. Entonces esa sería una oración afirmativa, sería he speaks English, si es afirmativa. Entonces debería ir la letra S aquí en el verbo principal, pero esa S cuando es pregunta va aquí en el verbo auxiliar. Luego estaremos explicando más a profundidad para que usted no se me confunda, por favor. Entonces la oración queda, does he speak English? ¿Habla él inglés? Perfecto. Para negar, insisto nuevamente, la estructura de la negación es igual a la estructura de la negación con do. Y tenemos sujeto, verbo auxiliar, negación, verbo principal y complemento. Sujeto chi, verbo auxiliar das, negación not, verbo principal speak y complemento Spanish. She does not speak Spanish. Ella no habla español. Observe que das no traduce nada. ¿Qué nos indica das? Lo mismo que do, que es tiempo presente simple, que la oración es pregunta o es negación y que los pronombres personales o los nombres propios que son reemplazados por los pronombres de tercera persona son los que van a trabajar aquí con das. Tenemos he, she e it, téngalo presente, o los nombres propios que corresponden a esos pronombres. Y que la S, al igual que en la pregunta, en la interrogación, esa S que en la afirmación va aquí, pasa aquí al verbo auxiliar. Muy bien, entonces tenemos así. She does not speak Spanish. Muy bien. Por último, tenemos estos ejemplos, estas oraciones. She watches TV. She watches TV. Ella ve televisión. Es una oración afirmativa que tiene un sujeto she, el verbo principal con el cambio respectivo que corresponde, valga la redundancia, a las reglas de la tercera persona, porque dentro de una de las reglas dice que los verbos terminados en ch, en sh, en x, en s, en f y en la partícula fe, ya, entonces aumentan la partícula s. Y tenemos acá she watches TV. La pregunta, ¿does she watch TV? Observe que la S de aquí, como lo dijimos anteriormente, pasó acá. Entonces tenemos la forma interrogativa y la estructura es verbo auxiliar, sujeto, verbo principal y complemento y por último el signo de pregunta. Does she watch TV? ¿Ve ella televisión? La negación es she does not watch TV. Ella no ve televisión y tenemos sujeto chi, verbo auxiliar does, negación not, verbo principal watch y complemento TV. She does not watch TV. Bien, mis queridos estudiantes, ha sido nuevamente un maravilloso placer el haber estado con ustedes, acompañándolos en su aprendizaje, agradeciéndoles de antemano toda su colaboración en cuanto a su audición, en cuanto a su interés por el aprendizaje. Y nosotros estaremos atentos a cualquier consulta, a cualquier pregunta, por favor, cualquier duda, háganoslo saber, ¿sí? Para nosotros estar pendientes de cualquier inquietud. Entonces no olviden, por favor, suscribirse,
darle like y activar la campanita. Hasta una próxima oportunidad. See you soon.